En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio del libro de Juan. Estamos en el capítulo 15. Hoy lo vamos a comenzar a estudiar. Les doy las gracias por la perseverancia que ustedes han mostrado para estar escuchando siempre este programa y aprendiendo la palabra del Señor. Por eso el Señor nos llama discípulos. Porque cuando el Señor nos llama para ser salvos por la fe en su nombre, creyendo en su sacrificio, nos insta inmediatamente, después de creer en Cristo, a que nosotros le sigamos y que lo tomemos a Él como nuestro Maestro, que nos guía por el camino de la vida eterna. Así que todos los días, todo cristiano nacido de nuevo debe de leer su Biblia, meditar en esta palabra del Señor, aplicar los principios que encuentre en esta palabra a su propia vida. Así que bienaventurado, dice el Señor, el que escucha su palabra y la guarda en su corazón. Bien, continuamos. Ya llevamos 14 capítulos que hemos estado estudiando de este libro de Juan. Hoy entramos en el capítulo 15, donde el Señor nos habla en forma alegórica, donde hay una gran cantidad de metáforas, pero todo esto puede ser entendido de una manera fácil. No olvidemos que el Señor Jesús habló a la gente del pueblo y como un maestro consumado, Él podía comunicar las verdades más profundas de una manera sencilla. Hasta los niños pueden entender, y en efecto así sucede, porque en las escuelas dominicales de los niños desde 4 años ya están aprendiendo los principios de la palabra del Señor. Bien, el Señor después, quiero recordarles, hermanos, que estas palabras del capítulo 14 y capítulo 15 y capítulo 16 son los discursos que el Señor pronunció en vísperas de su muerte en el aposento alto. Allí el Señor les habló todas estas cosas y para enfatizar la unión que sus discípulos deberían de tener con Él, el Señor les contó esta alegoría, esta parábola, la parábola de la vid verdadera. Dice así pues la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho.
una enorme cantidad de veces aquí el Señor enfatiza la necesidad de permanecer, de depender, de estar unido con Cristo nuestro Señor. Como 7, 8 veces el Señor dice que debemos de permanecer en Él. Esta alegoría el Señor se las dice a sus discípulos para enfatizar la verdad esencial, que separados nosotros de Cristo nada podemos hacer. Esto es una referencia a que nada espiritualmente podemos hacer, que el Señor nos ha llamado a ser sus siervos, a servirle, nos ha dotado de dones espirituales y de sabiduría y de todo aquello que nosotros tenemos que obtener de Él para poder cumplir su designio y el propósito que se ha trazado para cada uno de nosotros. Está hablando de que nada espiritualmente hablando podemos hacer, que tenemos que cumplir con el rol con que Dios nos ha llamado a cumplir. Separados de mí, le dijo el Señor a sus discípulos, nada podéis hacer. Por eso Él declara, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y vosotros sois los pámpanos. Estamos unidos a Cristo. Lo maravilloso es que el Señor nos está enseñando que somos parte de la vid y que la vid es Jesús mismo. Yo soy la vid, dice Él. Ustedes están unidos a mí. Los pámpanos vienen siendo como las ramas de los árboles. Todos nosotros conocemos los pámpanos porque todos nosotros de alguna manera, en algún momento de nuestra existencia, hemos comido uvas y a veces nos dan un gajo de uva, lo comemos principalmente en estas fechas navideñas y luego queda el esqueletío, el esqueleto donde estaban las uvas. Entonces el Señor dice que cada uno de nosotros es un pámpano y que dependiendo de la unión que tengamos nosotros con Cristo, dependiendo del grado de dependencia y entrega que tenemos en el Señor, de esa manera podemos nosotros crecer y llevar fruto y mucho fruto. Porque habían algunos pámpanos que no llevaban fruto, otros que llevaban fruto muy poco y otros pámpanos que crecían hermosos, grandes, cargados del fruto, o sea, de uvas. Entonces el Señor dice que el pámpano que no lleva fruto, que es infructuoso, lo quitará, y todo aquel pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí el Señor está dándonos una promesa y también nos está revelando un propósito. Él dice que nosotros somos su pueblo y que nosotros estamos aquí en la tierra para llevar una vida fructífera, una vida productiva. No hay cosa tan terrible, tan decepcionante que una persona nazca, crezca y luego muera sin llevar ningún fruto en la vida. Todos hemos sido llamados en Cristo y ya Dios ha determinado en su gracia y en su bondad para con nosotros que debemos de andar en las obras que ya fueron preparadas para cada uno de nosotros.
y que la vocación principal del cristiano es que nosotros sirvamos, que seamos siervos. Por eso en la Biblia se enfatiza que Jesucristo es el Señor y que cada uno de nosotros somos servidores de Dios, colaboradores de Dios. Esa es la vocación principal de la iglesia. No hemos sido llamados para ser servidos, hemos sido llamados para servir. Esto también lo dijo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, cuando sus discípulos equivocadamente estaban buscando quién de ellos iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Entonces el Señor les dijo que aunque ellos lo llamaban Señor, y que era cierto, pero yo, dijo el Señor, no he venido para ser servido, sino para servir y para poner mi vida en rescate de muchos. Cristo, con estas palabras, no solamente nos está mostrando cuál era su ministerio y su misión aquí en la tierra, sino que también nos está dando un ejemplo, porque en realidad todo lo que hizo el Señor y habló era un ejemplo para nosotros. Él dijo en una ocasión, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Aquí el Señor nos está mostrando un principio espiritual que conduce a una vida satisfactoria y fructífera, y que el principio es estar unidos a Cristo. Desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nacimos de nuevo. Desde ese mismo momento, por la acción del Espíritu que vino a nosotros, nosotros estamos unidos a Cristo. Nadie puede separarnos de Cristo. Pero el Señor, que está hablando con sus discípulos, les está enseñando un principio que tenemos que aprender todos los que hemos sido llamados para servirle. Los maestros evangelistas, los pastores, los misioneros y todo el liderazgo debe de aprender o debemos de aprender este principio de depender absolutamente del Señor. Nada podemos hacer por nosotros mismos. El mismo Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Esa palabra, separados de mí, lo que está diciendo el Señor es que tenemos que aprender a depender de Él, a depender de su sabiduría, de su poder, de su gracia, de su dirección, de su palabra, para que nosotros podamos llevar un ministerio fructífero y para que cada miembro del cuerpo de Cristo, cada cristiano que todos nosotros tenemos diferentes dones, nosotros unidos a Cristo, dependiendo absolutamente de Cristo, de la guianza del Espíritu Santo y del poder que el Espíritu Santo nos provee, podamos llevar fruto, porque el Señor nos ha llamado para que llevemos fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanezca para el honor y para la gloria del Señor. Él dice que el pámpano que no lleva fruto lo quitará, pero el pámpano que empieza a llevar fruto lo limpiará. Esto era lo que hacían los que cultivaban las vides, los labradores. Ellos revisaban las vides y luego entonces observaban la vid que tenía fruto. Entonces cuando veían un pámpano que empezaba a llevar fruto, lo limpiaban
lo podaban para que pudiera llevar más fruto. Y si había un pámpano que ya había pasado el tiempo suficiente y no llevaba fruto, entonces lo cortaban. Lo cortaban y lo echaban afuera y se amontonaba una enorme cantidad de pámpanos estériles y que no servían más para nada. Entonces, como no podían ser usados para otra cosa, simplemente el labrador le metía fuego. Entonces, Cristo está diciendo que tenemos que permanecer en Él, depender de Él. Porque desde el principio, desde que Dios hizo a Adán y a Eva, desde que Dios hizo el universo todo y esta tierra y todos los animales, hay una verdad clara. Toda la creación depende del Creador. Dios no solamente crea todo lo que es y existe, sino que Dios sustenta con su poder, con su sabiduría, la creación misma, que ha sido hecha y formada con propósito definido de parte del Creador, y que toda la creación depende de Dios. Dios estableció leyes en la creación y esas leyes persisten hasta el día de hoy, y por esa razón la vida misma en esta tierra, como también los movimientos de los astros y de las galaxias que hay en el universo, están todas bien coordinadas y sujetas bajo leyes inteligentes establecidas por el Señor. No hay nada que no dependa del Señor. Nosotros somos una nueva creación en Cristo y el Señor quiere, a través de estas palabras que nos habla, que aprendamos esta lección fundamental de depender absolutamente de Él. No confíes, dijo el proverbista, en tu propia prudencia. Fíate de Jehová todo el tiempo. Encomienda a Jehová tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Mañana vamos a hablar del siguiente principio. Hoy hemos hablado de la dependencia de Dios, pero también el Señor dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces mañana vamos a hablar del principio de la pureza, de la limpieza, de la santidad, para que nosotros podamos llevar fruto para el honor y la gloria del Señor. Lo espero pues el día de mañana. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.